Buen día, don Daniel. Buenos días, Buenas tardes. Alejandro. Buenas tardes. Ya se nos están acabando las vacaciones, a mí por lo menos. Sí, a mí también. Tú Ahora hay te que ponerse tiras. a trabajar ya. Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues genial, don Daniel. Y es que hoy tenemos un tema que quedó pendiente de otro vídeo y que es algo fundamental, que es, y es algo fundamental sobre todo para la vida de la persona que ha sido dañada, entre comillas. Sí, Y el título del vídeo, a ver qué te parece, es ¿por qué hay que perdonar? mm, ¿Por qué es fundamental, bueno perdonar? fundamental. Y invitamos a todas las personas que vean este vídeo que se suscriban. Invitamos también a que tomen notas y sobre todo si tienen alguna cuenta pendiente con alguien, vamos a dar una serie de explicaciones racionales que le van a ayudar a perdonar. Ya habíamos hecho un vídeo en el árbol de la vida que tiene que ver con la abundancia y con Gesed, y vamos a ver también cómo está relacionada la abundancia con el perdón a otros. Entonces, muchas personas dejan de manifestar abundancia precisamente porque siguen mirando al pasado y tienen cuentas pendientes. Pero esto lo desarrollaremos a lo largo del vídeo. Así que, bueno, Daniel, ¿qué te parece el tema? ¿Qué opiniones tienes así iniciales? Me parece que es un tema fundamental, muy relacionado con el tema de enjuiciar a los demás, porque en el juicio, habíamos comentado en un vídeo que está a punto ya de salir, eh, en el juicio es la base de la dualidad, de alguna forma. Ujú. Es decir, hay un otro a quien yo juzgo, y normalmente eh, juzgo de manera inquisitorial, ¿no? Eh, Sin tener un conocimiento profundo del otro. Y de alguna manera, la salida a ese juicio es el perdón, desde mi punto de vista. Pero también ese juicio se produce contigo mismo, eso es peor todavía, Sí, porque de alguna manera te desdoblas. Un enjuiciador y un enjuiciado, y te atrapa, y te atrapa. sí, Y entonces ahí yo creo que es la clave, es el perdón, la sí, liberación de esa dualidad conceptual, porque al final es una dualidad que te atrapa. sí, Y de lo que se trata es de salir de la dualidad, o por lo menos de ir quitando bloqueos duales, ¿no? No sí. sé si estás de Aparte, acuerdo. sí. No, sí, aparte esa posición dual es la de víctima-verdugo. Entonces, Mm, la persona a la que no quieres perdonar es el verdugo y tú te colocas en posición de víctima, mm, que es la dualidad. Pero ahí no te das cuenta que tú eres 100% responsable de lo que te ocurre también. Es mm, decir, que si te ocurren las cosas también son por algo. No mm. es porque de repente, digamos que dos personas viviendo en la misma ciudad, en la misma situación, una vive un paraíso y otra vive un infierno. Entonces, de alguna u otra manera, cada uno llama a las circunstancias que necesita para tener un aprendizaje. Entonces, eh, esa persona, digamos, ha llamado a la otra para que haga una serie de acciones y así pueda tener un aprendizaje. Así Sí, es que, que es increíble, por ejemplo, nos sentamos tú y yo a ver una película, y seguramente el análisis de la película que hagamos sea totalmente distinto. Y así sí, es la vida, ¿no? sí, Porque, porque el análisis lo hacemos con base en nuestras creencias, en nuestros contenidos subconscientes, y al final en nuestro yesod, que nuestro yesod es una imagen que tratamos de mantener de alguna manera, pues con un montón de elementos y un montón de energía que nos deja agotados, por cierto. sí, Entonces, para mí, el perdón es liberar esas imágenes que están sí, constantemente repitiéndose en nosotros mismos, es liberarlas. Y aquí recuerdo el mensaje de Irene Cañamero, os recomiendo la entrevista. Ella decía siempre soltar y confiar, es un poco lo mismo, sí, soltar la presa, soltar la imagen, soltar el rencor o el juicio, y abrirte a la confianza, que es abrirte a la sabiduría de Tiferet y del alma, ¿no? sí.
Entonces, normalmente, ¿a qué tipo de personas tenemos que perdonar? Normalmente, el perdón viene por el perdón a nuestros padres. En Mm. general, son, digamos, los casos globales. El perdón a nuestros padres, normalmente. El perdón a nuestras exparejas, a nuestros jefes, que yo les he perdonado a todos ya. De hecho, yo creo que les hacía muchas travesuras, don Daniel, cuando me tenían de jefe, Ah, de sí. empleado, Bueno, porque yo era tú- muy rebelde y ya, tú de no empleo aceptaba no las debías ser, órdenes. no ¿Eh? debías ser empleo fácil. Para mí, para ellos no. Ya. O sea que tú Ya, tienes que perdonar a ti, no tú a ellos. exactamente. Pues mira, os pido perdón, sobre todo a una jefa que me mandó una tarea y le dije que no la hacía. Y entonces me pasé una semana mirando el ordenador. ¿Sabes ¿te acuerdas los ordenadores antiguos que bajaba esa línea horizontal? Sí, sí, sí. Entonces Sí. me mandó una tarea. Te pido perdón. Se llamaba Olga. Te pido perdón. Me mandó una tarea y dije que no la hacía porque no me habían contratado para eso, ¿sabes? Y entonces me dio un montón de archivos, los dejé ahí. Y como no lo hacía, pues algo tenía que hacer. Y entonces llegaba a las 9 de la mañana, me iba a las 7 de la tarde y me pasaba mirando la pantalla, la línea horizontal de la pantalla y así. Y entonces me decía, ¿qué haces? La miré así y le dije, estoy pensando. O sea, yo 23 años, ella venía de una consultora de Arthur Andersen Ya. y venía, digamos, con toda la escuela americana de la consultoría y no sé qué, y de repente se encuentra un rebelde tipo Osho, ¿sabes? Ya. Y luego me dijo, ya no puedo más con esta presión. Y yo le dije, ¿qué presión? ¿Qué presión? No, es que esto no lo voy a hacer, ya le dije. Dije, mira, si queréis echarme, pero esto no lo voy a hacer. Y me dijo, no, no, es que aquí no se echa nadie, esta empresa. Porque era una empresa eléctrica. Y yo dije, ah, pues vale. Pues estamos en un bucle. Y esto ¿Y con cómo, 23. y ¿Qué? cómo acabó la No, historia? me fui, me salió otro trabajo y me fui. Ya, ya, Empecé a buscar ya, trabajo. ya. Pues yo, fíjate, lo del perdón yo creo que es especialmente importante. Evidentemente hay que perdonar todas las etapas de la vida, pero yo creo que los perdones más profundos son los de la infancia, ¿no? Por eso lo Ujú. del perdón al padre y a la madre es importante, aunque haya padres y madres perfectos, muchos sabrán, ¿no? Pero de alguna manera nosotros juzgamos, es que viene otra vez el tema del juicio. Sí, Una misma situación la puedes juzgar de manera totalmente distinta, ¿no? sí, Y en ese enjuiciamiento vas creando, pues eso, un pequeño rencor, una pequeña cristalización emocional que tienes que remover con el perdón, ¿no? sí. Y bueno, y por último, que nos quedamos con el tema de los jefes, Mm. el último perdón es a uno mismo. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, podéis poner casos de otras gentes que queréis, los vecinos, a lo mejor algún vecino, yo que sé, gente, algún amigo que no sé, que haya Porque habido además alguna discusión, yo creo que Yesod necesita tener un alguna, drama. necesita tener un drama, ¿sí? Todos necesitamos tener un pequeño drama, porque te mantiene vivo, o sea, mantiene vivo el entramado energético de Yesod. Sí, Y es los grandes seductores saben esto. Entonces, para mantener viva la relación, crean dramas. Entonces, la otra persona no sabe bien dónde situarse porque te crea un drama, sobre todo de hombres para mujeres. mm, Entonces, como saben que eso engancha mucho, crean dramas o crean situaciones inconsistentes y la otra persona emocionalmente se engancha. pues nada, buen Entonces, no, truco. no, pero sí, porque viene de Yesod, ¿sabes? Lo que dices tú, viene del ego
y entonces el ego remueve a nivel emocional y entonces la otra persona, digamos como que le vas emocionalmente moviendo las bases de la seguridad y entonces se siente como insegura y entonces, bueno, o sea, hay todo... Podríamos hacer un vídeo sobre esto o un montón de vídeos sobre los enganches emocionales de las parejas. Y Y no solo de parejas, los enganches emocionales a nivel social, sí, a ¿no? nivel social también, sí. Es decir, de alguna manera las tragedias ajenas, el miedo, etcétera, pues también generan una Exacto. emoción que engancha. Sí, sí, no, y por eso saben, tanto las cadenas de televisión como las agencias de publicidad, que para tener a la gente enganchada, bueno, y las series de Netflix, y para tener a la gente enganchada necesitan crear emoción para saber qué es lo que pasa en la siguiente, en el siguiente Ah, capítulo. Entonces están, digamos, de todos los temas posibles, no siempre cogen los que más emocionalmente pueden enganchar a la gente. Por eso los deportes también enganchan mucho, porque es sí, pura emoción, adrenalina, ¿sabes? sí, Entonces, al final es que necesitamos para vivir esa emoción. sí, También se nos dice que una vida emocionante es mucho más profunda, ¿no? Pero al final vamos de emoción en emoción, de tragedia en tragedia, de drama en drama, hasta que morimos, ¿no? Y al final sí, no nos damos cuenta, no logramos trascender o llegar o desvelar lo que verdaderamente somos, que es algo que está por encima de esto, ¿no? sí. Si te fijas en el árbol de la vida, en la parte de abajo están los sentimientos y en la parte de la tríada del alma están las emociones, Mm. que está a nivel más profundo. Entonces, ¿qué es lo que, desde el punto de vista espiritual, nuestro trabajo es llegar a la paz profunda? Con lo cual, ten- el trabajo es trascender ese vaivén emocional. Entonces, te viene un estímulo de fuera y no dejarte arrastrar por la emocionalidad del colectivo. Tú quedarte en tu centro. Sí. El tema Por- es que quedarte en el centro es muy difícil porque a lo largo de tu vida, eso ya lo hemos visto en otros vídeos, esas tragedias emocionales van generando contenidos Sí, energéticos, ujú, autónomos, que te atrapan de alguna sí, forma. O sea, claro, son claro. tus propias contenidos. Sí, Entonces, a medida que va pasando la vida, esos contenidos son cada vez más fuertes y se cristalizan, con lo cual llega en una edad donde trascender esas cristalizaciones, que es posible, pero primero es difícil porque esa cristalización además te da una visión del mundo absoluta, es decir, ves el mundo desde esa cristalización y no eres capaz de verla de otra manera, ¿no? claro. Con lo cual, cuanto antes seamos conscientes de todo esto, mejor. Sí, entonces al final es una energía interna que viene un estímulo de fuera y hace que te muevas, porque eso se llama emoción. Entonces Mm. ahí la cuestión es observar y ir soltando esa energía para que no te mueva la supuesta tragedia externa que, que hace que te movilices y salgas de tu centro. Mm. Entonces, por eso es muy, por eso la relación de pareja con alguien desde el punto de vista espiritual es muy difícil, porque como la persona no se mueve y no entra en el drama, la otra persona se aburre. ¿Sabes? Porque hay una película que se llama El Buda, y, que es argentina, que ya la nombramos. Entonces, claro, si tú estás en tu centro y no te movilizas por el drama, la otra persona, sus contenidos necesitan acción para seguir el contenido. Entonces, en el momento en el que no le das fuego a esa acción, dice, esta persona es muy aburrida y se va, Ya, porque no ya, ya, entras en el juego del drama emocional. ya. Entonces, bueno, ya cada uno depende de lo que quiere en la vida. Bueno, don Daniel, que bueno, volvemos al final van surgiendo cosas que al final aprendemos un montón también de Sí. otros temas, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que el remedio perfecto para todo esto que estamos diciendo es el perdón. Es un Sí, perdón profundo, un perdón sí, sincero, ¿no? sí, sobre todo a uno mismo. Entonces, vamos a ver por qué perdonar, por qué es bueno perdonar.
y vamos a ver casos. Lo primero es que nosotros hemos elegido esa situación o esa persona o esos padres. Entonces tú dices, es que mi padre o mi madre me trataron así o así. Vale, pero es que desde el punto de vista espiritual y de la cábala, nosotros elegimos a nuestros padres. Entonces, si tú has elegido a tus padres para que te enseñen algo, ya digamos que no es el azar quien te ha traído ahí, sino ha sido la voluntad propia. Igualmente, hemos elegido a una pareja concreta. Entonces, hay gente que dice, ay, es que esta persona me ha engañado. Ya, pero tú sabías desde el principio o a lo largo de la relación que eso estaba ocurriendo, con lo cual tú lo has permitido. O es que esta persona era así, o sea, pero tú ya lo veías, tú ya inconscientemente lo veías, pero no lo querías ver. O por eso dicen que el enamoramiento es ciego, porque digamos que no ves aquello que es aparente, que es obvio para todo el mundo, pero que tú lo niegas para no, para seguir, digamos, en esa relación enganchado o lo que sea, ¿no? Sí, Y entonces al final, digamos, por eso el último perdón es a uno mismo, porque al final nos tenemos que perdonar de haber hecho elecciones que a lo mejor no eran las más adecuadas para nosotros. Pues el perdón final es, vale, yo en el fondo sabía que esta persona era así, pero aún así decidí salir con esa persona. Y hizo lo que iba a hacer, lo que ya se veía. Con lo mm. cual, el perdón tiene que ser a mí por haber permitido eso, ¿no? Y hay un perdón súper importante, don Gonzalo, que Ujú. alguna vez lo hemos mencionado, que es el perdón a Dios, Ah, que claro, inconscientemente muchas veces culpamos a Dios por lo que nos sucede, ¿no? sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un sistema de creencias donde tú eres pecador y entonces, digamos, la persona ve que si Dios es pecador, o sea, que si tú eres pecador, Dios te va a castigar. Y entonces, ahí lo que ocurre es que estamos colocando a Dios con una característica humana y al final, digamos que tenemos que perdonarnos a nosotros también por haber elegido ese tipo de Dios castigador como gobernante de nuestra vida. Sí, en Entonces, realidad es perdonar no a Dios, sino al concepto que tenemos de Dios, ¿no? sí, Que normalmente es el concepto de un Dios persona, con personalidad propia, ¿no? sí, Pero eso es un perdón muy profundo, es un sí, perdón que se produce a un nivel inconsciente. sí. Y luego Y también, sí, el perdón a los padres va en relación al perdón a Dios, porque se colocan en la figura de autoridad máxima, nuestros padres que nos dan el amor, y entonces cuando, digamos que cuando los padres hacen algo malo, el hijo lo toma como que es Dios el que está haciendo algo malo hacia él, porque es el que te ha dado la vida. Entonces, digamos que hay un proceso donde el niño tiene que separar la figura paterna de la figura divina, mm, hacerle ver como humano. Y entonces, hasta que llegue ese momento, todos los defectos que vemos en nuestros padres, en el fondo lo estamos proyectando hacia la figura de la divinidad. Y por lo tanto, el siguiente perdón es a Dios también. En ese sentido, yo creo que hacías la pregunta. sí, sí, es interesante todo esto. Pero si te fijas, normalmente se pide perdón a Dios, pero el perdonar a Dios, que en el fondo parece blasfemo, ¿no? Sí, Pero es algo que está en nuestro inconsciente, sí, porque al final somos parte también de Dios, y mientras de alguna manera existe una barrera entre Dios y nosotros, bien sea de Dios a nosotros o de nosotros a Dios, no vamos a de alguna manera a experimentar nunca o a desvelar nunca nuestra verdadera naturaleza, porque hay una dualidad, una barrera. sí. Y también porque hemos colocado a Dios en una posición de, digamos, vengativo, castigador, etcétera. Mm, Bueno, entonces, a ver, ¿por qué es bueno perdonar? Lo primero es para hacerse uno responsable, como hemos visto, de que tú has elegido eso. Entonces, en el fondo, el perdón es a los demás. Lo segundo,
Imagínate una persona que se ha casado y hace 30 años se ha divorciado. Y 30 años más tarde sigue, "Ey, es que yo no puedo perdonar a mi exmarido". Y está enganchada ahí durante 30 años. No perdonar, entonces, ¿qué consecuencia tiene no perdonar? Por ejemplo, en este caso. Primero, que le sigue dando poder a la persona, a la otra persona. Porque cuanto más piensas en esa persona, cuanto más te quieras vengar, cuanto más le desees un mal, más poder le estás dando. O sea, se está alimentando de él. Por eso los políticos, por ejemplo, cuando les insultan, lo agradecen, porque saben que están tomando energía gratuita. Entonces, si alguien te ha hecho algo mal y no le perdonas, le estás dando poder, le estás dando energía. Te sigues colocando en una posición de víctima mientras no le perdones. Entonces, el perdón lo que va a hacer es que dices, vale, pues ya he aprendido lo que tenía que aprender de esa situación, ya me elevo, ya paso de víctima a persona empoderada. Mm, Mientras tú te quieras seguir vengando y no le quieras perdonar, vas a seguir alimentándole y vas a traer personas parecidas a tu vida también porque sigues manteniendo esa energía. mm. Sí, es interesante cómo el ego, porque esto al final es el ego que necesita esa energía, se alimenta también de otra cosa que es la memoria, ¿no? Exacto. Pero la memoria, o sea, la objetividad del ego es mínima, porque tú muchas veces puedes decir, oye, entiendo la situación, yo he elegido la situación y tal, la perdono, pero al mes vuelve otra vez la idea, una imagen totalmente desvirtuada de la realidad, Sí, en donde tú recuerdas los hechos de una manera, de alguna manera te centras tu atención en algún aspecto de estos hechos que especialmente te producen dolor y sobre esa base generas ese rencor, ¿no? Que te mantiene totalmente atrapado cuando efectivamente lo más sencillo es, oye, vamos a olvidar cada uno que haga su vida y ya está, ¿no? sí, Y continuamos, pero hay esa memoria persistente, una memoria densa que es la memoria que llevó a nuestra querida Eurídice cuando mira hacia atrás saliendo del Hades, la vuelve a atrapar en el Hades. Y eso sí, exactamente es lo que nos pasa, ¿no? sí. Sí, y además es que la memoria del ego es selectiva. Entonces, el ego siempre Mm, va a elegir de toda, o sea, una relación en general tiene muchos más momentos buenos que malos, ya, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se han compartido, está la fase de enamoramiento, de la luna de miel, no sé qué. Y luego entonces el ego elige de las posibles 100.000 interacciones y el 99% han sido buenas, va a elegir el 1% que ha sido malo. ya. Para colocarse en esa posición, para decir, mira lo que me hiciste, mira no sé qué. Y además, si te fijas en las discusiones de las parejas, cada uno interpreta la realidad de una manera. O sea, el mismo hecho, uno lo interpreta de una manera y la otra persona lo interpreta de otra. Ya, Con ya, lo cual es siempre una interpretación subjetiva desde el ego. efectivamente. Por eso yo creo que el perdón ayuda de alguna manera a limpiar todo eso, ¿no? Cuando es Sí, sincero. sí. Entonces, vale, que se ha terminado una relación, se ha terminado un trabajo, se ha terminado, o sea, has tenido los padres que has tenido, vale. En el momento en el que perdonas, te empoderas. Por eso, para la persona que mejor le viene perdonar es ella misma, ¿Eh? porque se empodera y no le sigue dando, digamos, no le sigue dando el poder al otro. Y además sale de la posición de víctima. Luego, lo siguiente, ¿por qué es bueno el perdón? Porque cuando uno perdona, está activando Gesed, que es la séfira de la magnanimidad, de la generosidad, de la misericordia. Entonces, Gesed también es la séfira de la abundancia. Entonces, si tú no perdonas, estás bloqueando esa séfira, estás bloqueando esa energía. Entonces, mucha gente, yo estoy convencido que mucha gente que tiene problemas económicos verdaderos es porque tiene mucho resentimiento interno. Estoy casi convencido, habría que estudiarlo de forma científica,
Pero si a una persona no le va bien económicamente o le va muy mal, es porque normalmente tiene muchas cuestiones pendientes no resueltas, porque ahí bloquea en GESED. Entonces, perdonar también a nivel de abundancia es mucho mejor para la persona, porque al perdonar, digamos, tú te elevas digamos, tu estado energético, tu estado vibratorio. Y además sales de esa crítica de Geburá, porque la persona que no perdona normalmente es porque se va a Geburá, que es la crítica, el juicio. Entonces, cuando tú perdonas, tú te elevas, te haces más humano. Y entonces eso hace que la energía fluya mucho más hacia ti, porque vives con mucha más alegría. No vas a decir dentro de 30 años, no, es que, ¿y por qué estás tan triste? Pues porque hace 40 años, yo qué sé, se murió mi gato o me hicieron esto, ¿sabes? Mm. O sea, Sí, a mí se me viene la imagen de un globo con unos sacos de arena muy pesados, que son los asuntos que no hemos perdonado a todos sí, los niveles. Y a medida que los vas soltando, el globo vuela de una forma, es más ligero y vuela más alto, ¿no? sí, Porque esos contenidos quitan muchísima energía, claro, muchísima. Por lo cual, cuando logras quitarte ese fardo, que es un fardo, sí, te sientes con más energía, te sientes más libre, más luminoso y además la visión del mundo cambia, porque esos fardos hacen que tu visión del mundo son como unas gafas que veas el mundo, no lo ves prístino y claro, sino lo ves con una cierta carga emocional que lo convierte en un mundo más pesado, ¿no? Más agresivo. sí. Y aparte tampoco te deja experimentar nuevas cosas. Porque si vas con esa carga de decir, mira, me pasó esto y tuve esta mala suerte que me pasó esto en la relación o esto en un negocio, lo que sea, ya no vas a intentar nada nuevo. Porque eso, como se está cristalizando tanto en Yesod, y aunque lo intentes, ya vas con la idea del fracaso. Porque dices, si me pasó esto, entonces no voy a intentar nada nuevo. Porque para qué intentarlo si me va a pasar esto. Porque Mm, la persona se ha colocado en Yesod y entonces se ha colocado en la posición de víctima y quiere seguir reviviendo esa situación. O sea, mm, si alguien, por ejemplo, nos ha hecho alguna faena, en realidad lo que nos tenemos que preguntar es, primero, ¿qué he hecho yo para que eso ocurra? ¿Qué he consentido yo? Y lo segundo es, vale, ¿cómo puedo mejorar para que no me vuelva a ocurrir? Y ya, entonces decir, vale, pues yo he hecho esta serie de acciones, que no he sido diligente en esta serie de acciones, he permitido unas cosas que no tenía que permitir y por lo tanto ha venido la otra persona y, o sea, ante una víctima siempre hay un verdugo. Y ya. entonces ha venido y me ha hecho daño, ¿vale? Pues a partir de ahora voy a cambiar mi forma de colocarme en el mundo. Pues para eso vale el perdón. Y el perdón te ayuda a hacer este proceso. Mm. Y don Gonzalo, para que nuestra audiencia tenga una visión práctica, métodos para perdonar. Bueno, a ver, el mejor método, a ver, perdonar no quiere decir volver a tener una relación, un contacto físico. No es necesario. Sino simplemente la idea es, si aparece esa persona, tener una reacción de cordialidad hacia esa persona. O sea, como si te encontraras un amigo del pasado, Mm, básicamente. O sea, si te encuentras a esa persona que te ha hecho daño, ¿tendrías algún resentimiento? Si lo tienes, quiere decir que no has perdonado. Entonces, te mm, puedes imaginar a esa persona delante de ti y decir, yo te perdono, yo me libero, gracias. sí. Sigue tu camino, yo sigo el mío. ¿Vale? Mm, Y si te la encuentras, en el fondo dices, si te fijas, los mayores crecimientos personales que tienen la gente vienen como consecuencia de las crisis que vienen como consecuencia de daño que le ha infligido otro. Por ejemplo, te echan del trabajo, eso te lleva a buscar un trabajo mejor y en la mayor parte de los casos te hacen mejorar como individuo. Entonces, si tienes rencor al jefe,
tuve un jefe que me hizo la vida imposible, pero gracias a eso me fui de la empresa. Entonces, y me llevó a otro camino mucho mejor, espiritual. Entonces, digamos que son personas que nosotros llamamos a nuestra vida que nos ayudan a crecer. Mm, Entonces, básicamente le pones delante y le dices gracias por haberme ayudado a crecer. sí, sí. Bueno, es un buen método. Hay un libro, recuerdo, que yo leí hace tiempo, que se llama El Espejo. No sé si lo has leído. Es un librito muy, muy corto y muy sencillo. No recuerdo el autor, que también hablaba de algún método, como por ejemplo escribir una carta, aunque no se la mandes a la persona Ujú. agraviada. Sí, escribir una carta o incluso mandársela. Pero bueno, eso depende de cada situación. Mandarla no es No, buen bueno, consejo. No. porque al final lo que se trata es perdonarte, perdonar interiormente. Es decir, al Sí, final tienes que perdonar la imagen. O sea, el perdón lo que ayuda es a diluir la imagen que has construido de la otra persona en ti, que es una exacto, imagen distorsionada, que ha exacto. sido generada por tu propio yesod, tomando patrones y energías totalmente subjetivas para su propia supervivencia. Con lo cual Sí, eso es lo que tienes que desactivar. sí. Decía David Hawkins, que hicimos un vídeo de él sobre su tabla, que no hay ningún resentimiento justificado. Entonces, el ego, y eso busca, eh, escarba en el pasado para justificar el resentimiento que tiene. Entonces, es que me cae mal tal, sí, ¿por qué? Porque fíjate lo que me hizo cuando hace 8 años y hace 7, ¿sabes? Va rebuscando para Ya, justificar el resentimiento porque no quiere perdonar. ya. La persona que quiere ¿Y por, perdonar no justifica ningún... sí. ¿Y por qué dices de no mandarle la carta? Porque claro, la otra persona está en otra cosa completamente distinta, me imagino. Y A puede ver, es generar que reacción. Oh, cada caso es diferente. Es que depende cómo fue la situación, depende si es una situación, una esta de pareja, si es, yo qué sé, de un negocio, si es una amistad, o sea, depende. mm, Es que a lo mejor le dices, mira, es que te perdono por lo que me hiciste y el otro piensa, es que yo no te hice nada, ¿sabes? Porque a lo mejor dice, mira, yo viví así y no, ya, ya, o el otro se pone a la defensiva y a lo mejor generas una discusión cuando ya no es necesario. O sea, el trabajo es interno realmente. ya, Si el otro, por ejemplo, te ha pedido perdón, pues a lo mejor sí que le puedes enviar la carta para decir, vale, te perdono. Pero si no te ha pedido perdón, es que a lo mejor es una imaginación tuya también. Es que muchas personas son muy sensibles y se creen que todo el día la gente le está atacando. ya. Sí, Entonces, que montan historias que no existen. se montan, o sea, a lo mejor sí que existen, pero las magnifican. Sí, O sea, yo tenía un familiar que estaba todo el tiempo buscando pelea y estábamos tomando algo en una cafetería, en un bar, y iba uno y decía, ¿por qué me estás mirando así? Y el otro tipo diciendo, ¿qué me dices? Total, que de ahí empezó la discusión y se acababa peleando, Dios mío. ¿sabes? En fin. Porque le estaba mirando mal, yo qué sé, ¿sabes? Que... Oye, si te parece, para terminar el vídeo, quiero contar una pequeña historia. Creo que ya la he Venga. contado, la hemos compartido alguna vez. Yo leí hace bastante tiempo, conocí a su autor, un libro que se llamaba La sombra del olivo, de José Ortega, Francisco José Ortega. Se llamaba, una gran persona. No sé si hace mucho que no tengo contacto, y era un libro maravilloso porque el argumento era, ya lo hemos comentado, eh, que Judas no era el traidor de Jesús, era el discípulo más querido de Jesús, que por amor Jesús le pide que le traicione, que es terrible, traicionar a un amigo. ¿Para qué? Para que la humanidad aprendiera a perdonar, ¿no? Porque el mensaje de Jesús al final es perdón, amados los unos a los otros, ¿no? El perdón incondicional, digámoslo así, como el amor incondicional. Pero lo interesante del libro es que al final, la escena final,
bueno, es un libro, aparece Lucifer diciendo, la historia de Judas y Jesús es una historia idéntica a la de Dios y Lucifer. El ángel más cercano que pide que le traicione, ¿para qué? Para que el hombre aprenda a perdonar. Ujú. Sí, Bueno, es una alguien novela, tiene que hacer el trabajo de crear el drama claro, cósmico. y al final la clave es trascender el drama cósmico, y cuando se trasciende el drama cósmico, pasa de drama a comedia. Claro, sí, porque si lo miras O si lo miras desde Keter, desde arriba del árbol, es un drama cósmico que se está desarrollando y al final, cuando te lo tomas personal, es cuando caes, es cuando es drama, pero desde el punto de cuando creas vista un drama. cósmico no es un drama, es una danza, Una danza cósmica, sí. una danza cósmica. Es interesante, claro. La Sí, danza del rincón es un drama, pero sí, desde la comunidad es una danza, es una celebración. claro. Entonces, sí, es una obra de teatro y entonces, desde el punto de vista individual, lo hacemos drama. Y Efectivamente. entonces hay personas que les encanta el drama, entonces siempre, por cualquier cosa que pasa, Y entonces, cuanto más dramas creas, más verdugos hay. Y por lo Ya, tanto, más tienes que perdonar. ya. Pues nada, Gonzalo, nos vamos a poner Genial, a perdonar. genial. Pues un Pues nada, placer, como siempre, hacer estos vídeos y invitamos a nuestros amigos a que continúen escuchando los vídeos y haciendo comentarios. muy bien, muchas gracias.